Hola chicos, en este video quiero hacer algunas aclaraciones sobre los ejemplos que les pedí que dieran sobre prácticas sociales objetivantes y prácticas sociales no objetivantes desde el punto de vista semiótico. Recordando que la semiótica es la disciplina que se ocupa de analizar, comprender y poner de manera visible a la reflexión social el modo como la cultura, las sociedades van construyendo el sentido. Y esta construcción del sentido está dada por discursos que dijimos que no solo tienen que ver con el lenguaje verbal, sino también con lo gestual, con las prácticas, con el hacer, con el no hacer. Cuando uno omite algo, hay ausencias, hay silencios que también significan mucho, ¿no? ¿Por qué no se invitó a tal persona? ¿Por qué no se la sumó a tal evento? Bueno, hay una manera también de significar algo con ausencias, silencios, etc. Cuando pensamos en las prácticas sociales objetivantes, estamos pensando en aquellos hechos, objetos, prácticas que tienen una voluntad directa de expresar algo, tienen un carácter simbólico directo, digamos. Entonces son más fáciles de pensar estos ejemplos. Yo acá tengo una lista de los que ustedes fueron poniendo en el foro. El símbolo nazi, el símbolo que remite al movimiento comunista, las luces del semáforo que indican cada una algo diferente y en todo el mundo sabemos de qué se trata, las señales de tránsito, las coronas que usa la realeza, los colores que van eligiendo determinados partidos políticos. Por ejemplo, el PRO se identifica con el color amarillo, el movimiento o el partido peronista más con el celeste, con el azul, etc. La bandera roja en las playas que van indicando que el mar está riesgoso. El símbolo A, la letra A en círculo, que representa el movimiento en contra del Estado, algo más que tiene que ver con lo anárquico, etc. El kipá de los judíos, las marchas en general, todas las marchas, las movilizaciones callejeras tienen una expresa voluntad de significar un reclamo, una protesta, un ideal, ¿no? Una causa, etc. También, bueno, la cruz cristiana como símbolo tan importante del cristianismo, las señales del tránsito y todas las publicidades que se suelen hacer para crear conciencia en la ciudadanía de lo necesario que es respetarlas, ¿no? La bandera media asta como una práctica que todos sabemos qué significa ante la muerte de alguien o por duelo o por una catástrofe, etc. Todos sabemos que la bandera media asta está significando eso. Algunos otros ejemplos no estarían como tan claros, pero que tienen que ver. Por ejemplo, uno de ustedes planteaba los códigos tácitos que se plantean en la vestimenta. Es decir, si yo tengo que, como un abogado pusieron el ejemplo, que aparezca de zapatillas, de hojotas y no de traje, es una actitud, podríamos decir, desubicada. Es decir, que a nivel social está ya establecido que para determinados eventos te tenés que vestir de cierta manera. Entonces, si hay un abogado que dice, no, a mí no me importa, yo voy a ir de hojotas al juicio, si lo dejan entrar y prospera, digamos, su presencia en el recinto, es una práctica objetivante, porque él, ¿qué quiere decir con eso? O sea, a mí las normas no me importan, yo transgredo, la apariencia no es lo central, hay que romper con el formalismo. O sea, el abogado que se anima a vestirse de esa manera, ya vestirse en un lugar que se espera que lo haga de otra manera, se convierte esa conducta en una práctica objetivante. Quiere hacerlo con una intencionalidad significativa, ¿no? Otro ejemplo que me parece importante aclarar, uno de ustedes pusieron hacer fila, es una práctica social que significa orden, ¿no? O sea, cuando yo llego hago fila. Tal vez, digamos, no lo tenemos tan en conciencia. Cuando yo voy a hacer un trámite, se supone que me tengo que poner detrás del que está
adelante mío, digamos. Y por eso, digamos, cuando hay un colado nos impacientamos porque hay alguien que, una preguntita, y bueno, ya se zampó y a lo mejor resolvió el tema, le dedicaron 2, 3 minutos y no hizo la cola, etc. Es decir, pero ahí estaríamos hablando más de una pauta organizacional. Pero ligado a esta práctica social donde se supone que, digamos, se establece un orden que tenemos que respetar, pasó algo con los de las vacunas VIP, ¿no es cierto?, hace poco. Entonces, fíjense que todo este tema de cuando el presidente dijo que no hacer la fila no es un delito, bueno, y toda la movida que eso generó. Y en la marcha que se hizo, la última que se hizo contra el gobierno, digamos, una de las diputadas se puso una remera y la leyenda "hagan la fila", haciendo referencia al tema del vacunatorio VIP. Entonces ahí vemos cómo una práctica social que tiene el sentido que todos sabemos de respetar un orden, digamos, respetar prioridades, ser respetuoso del otro, se reconvirtió o se resignificó a partir de este tema del vacunatorio VIP, que fue en realidad no hacer la cola, poner a gente del poder, poner a gente que no era, tan de riesgo, y ahí vino todo esta cuestión de, la corrupción, el atropello, la falta de respeto, etc., ¿no? Los otros ejemplos de prácticas no objetivantes tal vez sean más difíciles por ahí de pensar. ¿Por qué? Porque se trata de prácticas que no surgen con la voluntad expresa de significar algo, pero que luego, por el efecto que producen, por lo que desencadenan después, sí son objeto de significación por parte de la sociedad. Creo que en uno de los videos yo lo nombro, la tragedia de Cromañón, que fue, vamos a poner un ejemplo más cercano a ustedes, porque ustedes eran muy chicos la mayoría, con el tema de los rugbyers, lo que pasó el verano pasado, ese linchamiento, la muerte de este joven por manos de un grupo, violento. Bueno, esos jóvenes no pretendieron significar nada a la sociedad, pero el hecho en sí, lo conmocionante que fue, desencadenó toda una serie de sentidos, de significados, de reflexiones, ¿no? La violencia, los jóvenes, el control, el tema de los límites, la educación, el rol de la familia, la crisis de valores, el rugby como tal, que parece ser que está asociado a prácticas, brutales, etcétera, o que el rugby también es un deporte de chicos bien, que tienen todo, que no tienen límites. Bueno, todo lo que se generó a partir de ese episodio trágico, ¿no? Entonces, bueno, hay ejemplos también muy claros que ustedes han puesto, la guerra de Malvinas, todo lo que también ha traído como aparejado a nivel social de reflexión, todo el sentimiento que genera la guerra de Malvinas. El tomar mate es una práctica, es una infusión, pero todo lo que implica el compartir, el encuentro, las tradiciones, ¿no? La calidez, ¿no? Esto de el tomar mate, que es mucho más que beber algo, sino que es como un ritual, ¿no? El tema de las vacunas, que está asociado a lo que acabamos de decir, bueno, es una práctica sanitaria, pero que en este contexto comienza a generar un montón de cuestiones, ¿no? Vacuna sí, vacuna no, es creíble la vacuna, salen los antivacunas, está la cuestión de la mala administración de las vacunas, la incertidumbre, esta gran pregunta, ¿no hay un negocio detrás? Bueno, es decir, una práctica que no tiene voluntad de significar, termina siendo generadora de reflexiones y de debates, ¿no? Una fiesta clandestina en el contexto de una pandemia, cuando alguien se reúne, o hay reuniones que han sido sorprendidas en medio de la pandemia, no han querido significar nada a la sociedad, al contrario, han querido mantenerse en la clandestinidad, pero cuando eso sale a la luz, la sociedad empieza a reflexionar y a generar
signos, sentidos, bueno, el respeto por el otro, la no empatía por los que están en el campo de batalla de la salud, lo que es, digamos, bueno, esta cultura de la transgresión, el que no nos importa nada, el otro realmente no nos importa, bueno, toda la cuestión que esto genera cuando sale a la luz este evento, digamos, clandestino. También, por ejemplo, autos de alta gama, objetos digamos, de marcas prestigiosas, también ustedes nombraron. En realidad, ahí hay una línea un poco que habría que clarificar, porque a veces tener un perro que sabemos que sale, no sé, qué sé yo, 100.000 pesos, de alguna manera, bueno, nos gustan las mascotas, lo quiero tener, etcétera, pero de alguna manera también es un objeto de lujo, lo tengo que cuidar, no sea cuestión que me lo roben. ¿Por qué? Porque de alguna manera representa el estatus social al que yo pertenezco, igual que con un auto de alta gama, ¿no? Es decir, es un objeto que en sí no es simbólico, pero sí está cargado de simbolismo si uno lo asocia digamos, a la clase social a la que se pertenece por tener este objeto de lujo, ¿no? También otros ejemplos que ustedes planteaban, por ejemplo, bueno, el uso el uso del aula virtual, las aulas virtuales que se intensificaron en la pandemia. No tienen la voluntad de significar nada, pero el fenómeno en sí generó también toda una serie de reflexiones. ¿Quiénes pueden acceder a Internet? El rol de la familia, la educación, si la presencialidad es clave o no, la brecha social que esto trajo aparejado, ¿no? Porque el que no tenía Internet o una buena conectividad o una buena computadora quedaba como afuera. Bueno, todo lo que sacó a la luz esto, ¿no? También, bueno, objetos amigables con el medio ambiente, esto de, bueno, empieza a instalarse en la sociedad esto de la reutilización, el reciclaje, usar bolsas ecológicas, digamos, clasificar los residuos, etcétera, etcétera. Son prácticas, al igual que el formar una fila, digamos, pero aquí hay un contenido que después se vuelve objetivante, ¿no? Es decir, la persona que cae al supermercado con una bolsita de tela, de alguna manera es un signo que está representando a alguien con conciencia ecológica, ¿no? También, por ejemplo, con el tema ecológico, ustedes pusieron la limitación en el uso de sorbetes, ¿no? Y acá podemos también asociarlo con otras prácticas. Por ejemplo, en los restaurantes no puede estar el salero, no te ponen el azúcar, vos la tenés que pedir al azúcar, vos tenés que pedir la sal. Y bueno, son prácticas que se pautaron, que tienen que ser así por una cuestión sanitaria, pero que también hacen de signo. Yo me siento y no encuentro el salero, lo tengo que pedir. Entonces me hace acordar y me está indicando que nos tenemos que cuidar con el exceso de la sal, el azúcar, etcétera, ¿no? Es decir, y esto de decir, bueno, que no hay tantos sorbetes así felizmente disponibles, porque me recuerdan, ¿no? La necesidad de cuidar el medio ambiente. Después la práctica esta, decían ustedes, de entrar con cierto respeto, recogimiento y silencio a un hospital, a la sala de espera, al internado. Bien, son prácticas sociales que también terminan significando algo, ¿no? Porque si hay alguien que entra a los gritos, es como que rompe ese orden que en lo social hemos pautado. El veganismo como movimiento, podríamos decir que ya está más del lado de una práctica ya objetivante, ¿no? Porque el veganismo ya comienza a ser militante en esta práctica del veganismo, el rechazo a la violencia contra los animales, pero evidentemente que no nace como un símbolo en sí, pero que sí
termina teniendo una fuerza simbólica porque representa toda una causa, ¿no? Hay como y generalmente el vegano así, digamos, comprometido, también acompaña esa práctica alimentaria con otro tipo de conductas, ¿no? Que tienen que ver con el medio ambiente en general. Entonces vemos cómo hay, digamos, ejemplos que nos remiten, digamos, a otras prácticas. Otros ejemplos que ustedes pusieron, por ejemplo, el conducir ebrio. Bueno, aquí sería, digamos, se convierte en una práctica objetivante cuando esto se pone a la luz, como en el caso de las fiestas clandestinas. El que maneja ebrio a nivel personal, bueno, es una persona en conflicto con el orden, con las reglas, no se respeta a sí mismo, no respeta a los demás, etc. Pero cuando se produce una catástrofe, ahí la sociedad comienza a volver a reflexionar sobre esto, ¿no? El cuidado, qué pasa con el Estado que no controla, qué pasa con la juventud o en general con las adicciones, etcétera, ¿no? Después, el tema, bueno, de los paneles solares, estamos también en la misma línea ecológica. La persona que instala un panel solar en el techo de su casa busca economizar energía, pero también a la larga se convierte o termina convirtiéndose en un signo. Cuando yo paso y miro que en esa casa hay una pantalla solar o un panel, no sé bien cómo se denomina, es una luz, digamos, que nos está alertando sobre el valor de la energía sustentable. Entonces, digamos, termina siendo un símbolo, ¿no? Los movimientos feministas, sí, es decir, las luchas de las mujeres por sus derechos, son prácticas que buscan eso, ¿no es cierto?, conquistar derechos. Pero convengamos que hoy el feminismo, al ser tan, digamos, ligado a un movimiento social, está muy cargado de valor objetivante directo, ¿no?, en cuanto a lo que quiere significar. También pusieron las injusticias contra los jubilados. Sí, bueno, nos anuncian un recorte o que en tal, digamos, forma de calcular la jubilación, que sí, que no, digamos, un aumento miserable. Bueno, entonces esa medida gubernamental o digamos una medida del Ministerio de Economía genera toda una serie de reflexiones a nivel social, con los jubilados no, el tema de los abuelos, el valor de la vida, y ahí empiezan a comparar lo que gana un preso, lo que gana un jubilado, lo que gana un planero, lo que gana, es decir, toda la molestia que genera a nivel social una medida que el gobierno de turno no pretendió significar nada, la hizo, pero sabiendo que tiene una repercusión de sentidos a nivel social. Las marchas en general, todas las manifestaciones callejeras, hay que ubicarlas, insisto, en el orden de la práctica objetivante. Tomo la calle, ya sea con una pancarta, disfrazándome, con una cacerola, etc. Es una práctica directamente objetivante. Bien, entonces a lo que vamos con esto es que el sentido a nivel social no solo se construye verbalmente, ¿no? Pero aclarando esto, como lo dijimos también en los videos, ¿no? La palabra es la que da cuenta de manera más desarrollada y amplia sobre los sentidos. El ejemplo del cuadro, ¿no? Una obra de arte puede tener mucha fuerza simbólica, pero cuando yo quiero dar cuenta de lo que siento, de lo que me hace sentir esa obra, con qué la relaciono, cómo la interpreto, todo eso lo hace la palabra. Pero, por otro lado, la palabra sola no aparece como constructora de sentido, sino que a través de prácticas. Entonces, la idea era pensar, siguiendo estas categorías que maneja Teresa Dalmaso, hay prácticas que directamente ya están construidas para simbolizar una bandera, una marcha, un símbolo, una ironía, ¿no? Cuando somos irónicos es porque queremos
significar algo. Un portazo, un gesto, digamos, corporal con las manos. Tenemos muchísimos símbolos, ¿no es cierto?, para representar algo, pero hay otras prácticas que no nacen originalmente con voluntad de significar, pero que sí terminan, digamos, convirtiéndose en símbolos y en un gran signo sobre el cual la sociedad delibera, reflexiona y genera otros signos a su vez. Bueno, espero haber podido